noche vamos a hablar de un tipo de historias que siempre se sienten distintas, no porque pasen cosas evidentes, sino por el simple hecho de estar en un lugar donde ya no deberías estar. Entrar a un edificio abandonado no es solo curiosidad, es cruzar una línea, es caminar por espacios que quedaron atrás, pero que todavía conservan algo, aunque no sepas exactamente qué. Sí, y creo que lo inquietante no es tanto el lugar en sí, sino la sensación de llegar cuando ya todo terminó. Muchos de estos sitios no llevan décadas abandonados. Son hospitales, escuelas, fábricas, lugares donde hubo movimiento, ruido, rutina. Y cuando entras, no se sienten vacíos, se sienten detenidos. Y eso cambia por completo la experiencia, porque no entras esperando ver algo extraño. Entras pensando que no va a pasar nada. Pero hay quienes dicen que lo más pesado no ocurre mientras estás allá adentro. Ocurre después, cuando sales, cuando regresas a casa y algo del lugar no termina de soltarte. No como una aparición clara, sino como una sensación incómoda que no sabes explicar. Esta noche no vamos a hablar de retos ni de ir a provocar algo. Vamos a hablar de lo que se siente cuando invades un espacio que parece no haberse quedado del todo solo. Pasillos demasiado silenciosos, cuartos donde el aire se siente distinto, lugares que reaccionan cuando alguien entra. Así que si alguna vez has tenido curiosidad por estos sitios, o conoces a alguien que se ha metido donde no debía, este episodio es para escucharse con calma. Porque hay exploraciones que no terminan cuando sales del lugar. Esto es Voces en la Noche. Y esta noche hablaremos de exploraciones urbanas. La historia que vamos a contar ahora empieza como empiezan muchos planes entre amigos, sin demasiada intención, sin pensar en consecuencias. Un grupo de jóvenes, una noche cualquiera, y un lugar del que todos habían oído hablar, pero al que nadie entraba. No era una casa embrujada, ni un sitio famoso por apariciones. Era un bar viejo, cerrado desde hacía años. Un lugar que de día parecía solo eso, un negocio abandonado. Pero de noche, la fachada se sentía distinta. Vidrios rotos, un letrero a medio caer, mesas visibles desde afuera cubiertas de polvo. Nada que, en apariencia, diera miedo. Y tal vez por eso aceptaron ir. Se pusieron de acuerdo cuando ya estaba oscuro, no por valentía, sino porque era el único momento en el que todos podían. La idea era simple: entrar, recorrer el lugar, grabar un poco y salir. Nada más. Y durante los primeros minutos, eso fue exactamente lo que pasó. El lugar estaba en silencio. No había ruidos. No había movimiento. Solo ellos. Y un bar que parecía haberse quedado esperando. Pero hay sitios que no reaccionan cuando llegas. Reaccionan cuando bajas demasiado. Esta es la historia de un bar abandonado. Y de lo que encontraron cuando dejaron de explorar la superficie. Iniciamos. Todo comenzó de una manera tan simple que, si alguien se los hubiera contado después, probablemente no le habría dado importancia. No fue una idea planeada durante días, ni una exploración pensada con cuidado. Fue uno de esos planes que nacen cuando ya es tarde, cuando la noche cayó por completo y nadie tiene realmente prisa por regresar a casa. Estaban hablando de cosas sin importancia, mensajes que iban y venían, bromas, aburrimiento. Y en medio de eso, alguien menciona el bar. Ese bar viejo del que todos habían oído hablar, pero al que nadie entraba. No porque estuviera prohibido, no porque fuera famoso, simplemente porque estaba ahí, cerrado, apagado, olvidado. Nadie dijo vamos a explorar, nadie habló de riesgo. La idea se formó casi sola. ¿Y si entramos un rato? La noche ayudó a que todo pareciera menos serio. A esa hora, cualquier plan suena más liviano, más fácil de aceptar. No hubo advertencias. No hubo esa voz que suele decir, mejor otro día. Solo curiosidad
y la sensación de que no pasaría nada. Eran 5, y aunque se conocían bien, esa noche cada uno llegó con una energía distinta, aunque ninguno se detuvo a pensar en ello. Diego fue el primero en decir que sí. Siempre era así, el que veía los lugares abandonados como escenarios, no como advertencias. Para él, el bar era solo un edificio cerrado más, una anécdota para contar después. Luis aceptó casi sin comentar nada, no por entusiasmo, sino porque le gustaba observar. Era de los que entran a un lugar y sin darse cuenta, empiezan a notar lo que los demás pasan por alto. Mariana dudó más. No dijo que no, pero su respuesta no fue inmediata. Algo en la idea le generaba una incomodidad leve, como cuando no sabes explicar por qué algo no te convence del todo. Carlos llevó la cámara casi por reflejo. Para él, grabar era una forma de controlar el momento, de convertirlo en algo tangible, algo que luego se pudiera revisar, editar, archivar. Y Sofía aceptó al final, como si no quisiera quedarse fuera. Curiosa, despreocupada, con esa confianza que hace pensar que tocar, mover o probar cosas no tiene mayor consecuencia. En ese punto, ninguno hablaba de rituales, nadie pensaba en algo extraño, solo era un plan nocturno más. Llegaron cuando la noche ya estaba bien asentada. No había tráfico, no había ruido. Solo el sonido lejano de algún coche pasando por una avenida distante. El bar estaba exactamente como lo recordaban, pero distinto. El letrero colgaba torcido, balanceándose apenas con el viento. Las letras estaban despintadas. Algunas ya ni siquiera se leían bien. Desde afuera se podían ver las mesas volcadas, las sillas apiladas sin orden, botellas rotas en el suelo. El polvo cubría casi todo, como una capa uniforme que lo igualaba todo. No parecía peligroso, no parecía especial, y eso fue lo que los tranquilizó. La puerta estaba forzada desde hacía tiempo. No tuvieron que hacer esfuerzo para entrar, solo empujar un poco. Cuando cruzaron el umbral, el sonido de la ciudad desapareció casi por completo. Dentro del bar, el silencio se sentía distinto. No era un silencio absoluto, era más bien un silencio que absorbía los sonidos. Cada paso sonaba más fuerte de lo que debería. Cada respiración parecía quedarse suspendida un segundo de más. Las linternas de los celulares iluminaban fragmentos. Una barra vieja, una caja registradora abierta, botellas vacías alineadas como si nadie hubiera tenido tiempo de moverlas. Durante los primeros minutos, todo fue tranquilo, demasiado tranquilo. Bromearon en voz baja, se rieron, comentaron lo obvio, pero poco a poco las risas se apagaron solas, no porque hubiera pasado algo, sino porque el lugar empezaba a sentirse incómodo. No hubo un ruido claro que detonara el nerviosismo. Fue más bien una acumulación. La forma en que el eco deformaba las voces, la sensación de que el aire estaba estancado, el hecho de que, a pesar de ser un lugar abierto, costara respirar con normalidad. Nadie dijo, esto da miedo, pero todos empezaron a moverse con más cuidado. Las linternas dejaron de apuntar al azar. Los pasos se volvieron más lentos. Las miradas se cruzaban sin decir nada. Y cuando nadie expresa lo que siente, la mente se encarga del resto. Fue Diego quien encontró la puerta detrás de la barra. Una puerta baja, de madera vieja, con la pintura levantada. La abrió apenas, lo suficiente para ver la escalera. Desde ahí abajo no venía ningún sonido, ni aire, ni olor, solo obscuridad. Mariana fue la primera en decir que no le gustaba. No lo dijo con miedo, lo dijo con incomodidad, como cuando sabes que algo no está bien, pero no sabes explicar por qué. Hubo un momento de duda, pero nadie quiso quedarse solo arriba. Bajaron uno por uno, con cuidado, sujetándose del barandal oxidado. Cada escalón crujía. La temperatura parecía bajar apenas unos grados, lo suficiente para notarlo. Todavía no habían visto nada extraño, todavía no había pasado nada, pero ya estaban ahí, y sin darse cuenta,
habían cruzado el punto donde regresar dejaba de ser una opción cómoda. El cambio se sintió apenas pusieron el pie en el último escalón. No fue algo brusco, no fue un golpe de miedo. Fue más bien la sensación de haber entrado a un espacio que no se parecía al resto del bar. Arriba el aire era pesado, sí, pero abajo era distinto, más frío, más denso, como si el lugar no hubiera sido diseñado para que alguien respirara ahí por mucho tiempo. Las linternas tardaron un par de segundos en adaptarse. Al principio solo iluminaban polvo suspendido, partículas flotando lentamente, como si el aire no se moviera desde hacía años. El sótano era más grande de lo que esperaban, un espacio amplio, con columnas, paredes manchadas de humedad y el piso de cemento cuarteado. Durante los primeros instantes, nadie habló. Lo primero que notaron no fue algo visual, fue una sensación corporal. El silencio ahí abajo no era igual al de arriba, no absorbía los sonidos, los aplastaba. Las pisadas se escuchaban apagadas, como si el suelo se negara a devolver el eco. Carlos levantó la cámara y empezó a grabar sin decir nada, no porque hubiera algo en particular que mostrar, sino porque grabar lo hacía sentirse menos expuesto. Mariana se quedó cerca de la escalera, no bajó del todo al principio. Decía que no le gustaba cómo se sentía el lugar, como si el espacio estuviera demasiado cerrado, aunque fuera amplio. Y Sofía caminó un poco más adelante, mirando todo con curiosidad, como si el sótano fuera solo otro cuarto olvidado. Fue Diego quien nos vio primero. No gritó, no hizo un escándalo. Solo se detuvo y apuntó con la linterna hacia una esquina. Ahí, sobre el piso, había algo que no encajaba con el abandono normal del lugar. No eran botellas rotas, no eran muebles viejos. Eran objetos colocados con intención. Un plato blanco, con sal gruesa formando un círculo imperfecto. Dentro del círculo, restos de velas negras y rojas, derretidas hasta quedar como charcos secos de cera. El olor era distinto, no a humedad, no a polvo. Era un olor metálico, mezclado con algo rancio. A medida que alumbraron mejor, se dieron cuenta de que no era solo un plato. Había varios, algunos pegados a las paredes, otros cerca de las columnas. En el piso, marcas hechas con cera, líneas, círculos incompletos. Y entonces vieron los restos, plumas negras esparcidas, manchones oscuros ya secos, partes de gallos muertos, no enteros, como si hubieran sido usados y luego abandonados ahí. En una pared había fotografías, fotos de personas, algunas viejas, otras más recientes, rostros comunes, gente normal. Las fotos estaban manchadas, dobladas, algunas clavadas con alfileres oxidados. Nadie dijo la palabra santería. No hizo falta. El lugar hablaba solo. Cuando el peso del asiento trasero desaparece, el conductor cree, por un instante muy breve, que todo terminó. No siente alivio inmediato, pero sí esa sensación extraña de ya pasó. Como cuando sobrevives a algo y tu cuerpo todavía no alcanza a reaccionar. Sigue manejando, no mira el retrovisor, no prende la radio, no toca el teléfono, solo avanza. Y poco a poco, la ciudad empieza a regresar. Aparecen luces a lo lejos, un semáforo funcionando, el sonido de un auto cruzando una avenida, todo lo que debería haber estado ahí desde el principio, pero él ya no lo percibe igual. Dice que manejó varios minutos más hasta llegar a un lugar con gente, una gasolinera abierta. Se estacionó, apagó el auto y se quedó ahí, con las manos temblando sobre el volante. Y es en ese momento, cuando el silencio vuelve a ser normal, que se da cuenta de algo. No siente que esté solo. Y eso es lo que más pesa de esta historia, porque no hay un susto final, no hay una figura apareciendo otra vez, no hay un grito, hay algo peor, la sensación de compañía. El conductor dice que, aún estando rodeado de gente, aún viendo a otros autos pasar, sentía exactamente la misma presión que antes, pero ahora dentro del pecho,
como si algo hubiera cambiado de lugar. Después del primer golpe, nadie se movió de inmediato. Ese es un detalle importante porque no salieron corriendo ni gritaron. Se quedaron quietos, como si el cuerpo necesitara unos segundos para decidir qué hacer. Diego fue el primero en romper el silencio. Dijo algo bajo, casi automático, como si hablara consigo mismo. ¿Escucharon eso? No hubo respuesta inmediata, no porque no lo hubieran escuchado, sino porque nadie quería ser el primero en decir que sí. Las linternas seguían apuntando a distintos puntos del sótano. Columnas, paredes, el piso manchado. Nada se movía. Y por un instante, todos pensaron que quizá había sido el edificio. Un pedazo de concreto. Algo que cayó por el paso del tiempo. Pero esa idea duró poco. El segundo sonido fue distinto, no porque fuera más fuerte, sino porque fue más claro. Un arrastre leve, como algo moviéndose lentamente sobre el piso. No sonó cerca, tampoco lejos. Sonó profundo, como si viniera de una parte del sótano que no alcanzaban a ver bien. Ahí ya nadie dudó. Carlos dejó de grabar sin decir nada. Mariana empezó a respirar más rápido, intentando hacerlo en silencio. Luis giraba lentamente, buscando con la linterna algún punto fijo que explicara el sonido. Y Sofía no decía nada. Tenía la mirada clavada en sus manos, todavía con restos de sal entre los dedos. Las sombras fueron lo siguiente. No aparecieron de golpe. No cruzaron corriendo frente a ellos. Fue algo más sutil y por eso más inquietante. Las linternas iluminaban las paredes, pero las sombras no se proyectaban como deberían. Había zonas donde la luz llegaba y aún así la oscuridad parecía quedarse. Sombras que no se movían al mismo tiempo que la linterna. Sombras que parecían retrasarse o adelantarse apenas. Diego bajó la linterna lentamente, como si no quisiera provocar nada. Y en ese momento, una sombra se deslizó por una columna. No rápido, no violento, como si simplemente hubiera decidido cambiar de lugar. Mariana solo dijo con la voz tensa: vámonos. No fue una sugerencia, fue una necesidad. Nadie discutió, nadie quiso quedarse un segundo más. Diego asintió sin hablar. Luis ya estaba caminando hacia la escalera. Carlos guardó la cámara sin mirar atrás. ¿Y Sofía? Sofía tardó un poco más en reaccionar, como si le costara despegar los pies del suelo. No salieron corriendo de inmediato. Subieron rápido pero con cuidado. Los escalones crujían más fuerte ahora, o al menos así se sentía. A medio camino, otro ruido se escuchó abajo, esta vez más cerca. Un golpe seco, como algo chocando contra una pared. Nadie miró atrás. Cuando llegaron arriba, el bar seguía igual. Mesas volcadas, sillas cubiertas de polvo. Silencio. Demasiado silencio. Cruzaron la puerta sin detenerse, y solo cuando estuvieron afuera, respiraron con más libertad. Afuera, nadie habló durante varios segundos. El bar quedó atrás, oscuro, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Diego intentó bromear, pero su voz no sonó igual. Luis miró sus manos, como asegurándose de que todo estuviera bien. Mariana no dejaba de mirar el edificio, como si esperara ver algo en las ventanas. ¿Y Sofía? Sofía se sentía mal. Dijo que le dolía la cabeza, que se sentía mareada. Pensaron que era el susto, el momento. Nadie imaginó que eso no se iba a quedar en el bar. Esa noche, todos regresaron a casa. Pero no todos regresaron igual. Los días siguientes pasaron sin que nadie volviera a mencionar el bar. No porque lo hubieran olvidado, sino porque ninguno quería revivir esa sensación. La vida siguió su ritmo. Mensajes normales, conversaciones comunes, excepto para Sofía. Desde la primera noche empezó a sentirse mal. No fue algo inmediato ni dramático. Fue un cansancio extraño. Dolores de cabeza que no se iban.
una sensación constante de frío, incluso cuando hacía calor. Pensó que era estrés, que era el susto acumulado, pero las noches empezaron a cambiar. Sofía decía que en su casa todo se sentía distinto cuando apagaba la luz. No escuchaba ruidos claros, no veía figuras definidas. Era peor que eso, sentía que había algo más en las habitaciones, no detrás de ella, sino alrededor. Sombras que no coincidían con la luz de la calle, zonas oscuras que parecían más densas que el resto del cuarto. Intentaba dormir con la televisión encendida, con la luz prendida, pero aún así sentía que algo se movía cuando cerraba los ojos. Con el paso de los días, empezó a enfermar de verdad. Fiebre intermitente, náuseas, pesadillas constantes, siempre el mismo escenario. El sótano del bar, las velas, la sal y sus manos. Decía que soñaba que algo la observaba desde las esquinas del cuarto. No la atacaba, no le hablaba, solo estaba ahí. Cuando se despertaba, tenía la sensación de que el sueño no había terminado del todo. Fue Mariana quien hizo la conexión primero, no en voz alta, no como acusación. Solo lo dijo un día, con cuidado. Desde que tocaste eso, no has estado bien. Sofía no respondió de inmediato, pero no lo negó. Recordaba perfectamente la textura de la sal, el frío del plato, la vela negra cayendo, como si ese momento se hubiera quedado grabado en ella. Nunca regresaron al bar. Nunca buscaron ayuda específica. Nunca intentaron arreglar nada. Con el tiempo los síntomas de Sofía disminuyeron, pero no desaparecieron del todo. Las sombras dejaron de aparecer tan seguido. Las noches se volvieron más llevaderas. Pero algo cambió. Ella ya no podía dormir en completa oscuridad. Ya no entraba a lugares abandonados. Ya no tocaba nada que no le perteneciera, porque entendió algo que los demás también aprendieron. Algunos lugares no están vacíos, solo están esperando. Lo que más me deja pensando de esta historia, que si lo ves desde fuera, nadie vio algo claro. No hubo una aparición directa. No hubo algo que pueda señalar y decir, esto fue. Sí, y aún así, es evidente que algo pasó, porque después de esa noche, nada volvió a sentirse igual, sobre todo para Sofía. Exacto. Y eso es lo que a mí me inquieta más. La idea de que no necesitas ver algo para que te afecte. A veces basta con estar en el lugar equivocado o tocar lo que no debías. Además, ellos no fueron buscando problemas, no entraron con la intención de provocar nada, solo querían explorar, ver un lugar abandonado, vivir la experiencia. Y aún así encontraron lo que muchos llegan a buscar a esos tipos de lugares. Sí, porque el sótano no estaba como tal abandonado, sino que lo usaban para hacer sus rituales o lo que fuera que hicieran en ese lugar. Y el error de Sofía fue haber tocado eso que al parecer le terminó afectando. Por eso no hay que interactuar con cosas que desconocemos, para evitar este tipo de situaciones. Y lo curioso es que esta historia no es un caso aislado. Cuando empiezas a escuchar relatos de exploraciones urbanas, te das cuenta de que muchas experiencias no ocurren durante la entrada, sino cuando el lugar ya quedó atrás. Sí, y lo más inquietante es que no siempre se trata de edificios enormes o lugares famosos. A veces son sitios más pequeños, menos llamativos, pero igual con grandes historias de fondo. Lugares a los que entras pensando que no va a pasar nada, que solo vas a mirar un rato y salir. Pero hay espacios donde la sensación cambia rápido, donde el ambiente se vuelve pesado mucho antes de que entiendas por qué. La siguiente historia va justo por ahí. No empieza con rituales, ni con sombras evidentes. Empieza con una exploración breve, demasiado tranquila. Un lugar que parecía completamente vacío, tan vacío que nadie se preocupó por entrar. Hasta que el silencio dejó de sentirse normal. Y alguien se dio cuenta de que no estaba solo.
Hay lugares que aunque vayas de día, no se sienten seguros. No porque estén oscuros desde afuera, sino porque sabes que una vez que entras, la luz se queda atrás muy rápido. Este caso pasó así. No fue de noche, no fue a escondidas, fue con el sol encima, con tiempo, sin prisas. Eso es lo que más desconcierta de esta historia, que no hay ese pretexto de era tarde o no veíamos bien. Ellos sabían perfectamente a dónde iban. Lo que no sabían era lo profundo que podía ser. Era un drenaje viejo, lejos de la ciudad, nada alrededor, campo abierto, silencio normal. Desde afuera no imponía, no advertía nada. Pero desde que se acercaron, algo llamó la atención. El aire. No era el aire de afuera, era más frío, más pesado, como si saliera desde un lugar donde el tiempo no corre igual. Y aún así bajaron, 3 personas, con linternas, pensando que entrar un poco y salir no podía traer consecuencias. El problema es que, una vez dentro, se dieron cuenta de algo muy simple. Ahí abajo no importaba que fuera de día. Porque en ese drenaje, la luz no entraba. Y lo que encontraron ahí no parecía estar perdido. El acceso estaba a unos metros del camino de terracería. Nada alrededor, solo campo, pasto seco y el sonido constante de insectos. Iván fue el primero en acercarse. Levantó la tapa de concreto con esfuerzo y la dejó recargada a un lado. Desde ahí se sentía el cambio. No era el olor típico de humedad, era más frío, más denso, como si el aire que salía de ahí abajo no perteneciera al mismo lugar que el de afuera. Mateo se asomó con cuidado, apoyándose en las rodillas. Alumbró hacia abajo con la linterna y lo único que vio fue un túnel amplio, cubierto de concreto manchado y agua estancada en algunas partes. La luz del sol entraba apenas unos metros. Después de eso, nada. No sombras, no reflejos, nada que devolviera la luz. Elena lo dijo en voz baja, casi como comentario al aire. Aquí no entra nada de luz. Bajaron uno por uno. Primero Iván, luego Mateo, Elena al final. A los pocos pasos el contraste fue inmediato. El calor del exterior desapareció. El sonido del campo quedó atrás. Solo se escuchaban sus pasos y el eco regresando tarde, deformado. Cuando voltearon hacia la entrada, la luz del día ya se veía lejana, como si el túnel se le estuviera tragando poco a poco. Caminaron sin hablar durante varios minutos, no porque hubiera miedo, sino porque el lugar imponía silencio. El agua corría por un costado del túnel, pero el sonido no ayudaba a ubicarse. Rebotaba de una pared a otra hasta volverse confuso. Mateo fue el primero en darse cuenta de que llevaban más tiempo del que pensaban. Miró su celular por reflejo, sin señal. No lo dijo de inmediato. Fue Elena quien notó el olor. Se detuvo en seco y levantó la linterna hacia el piso. Al principio pensaron que eran piedras, luego no. Huesos pequeños, dispersos. Después otros más grandes, apilados cerca de la pared. No estaban limpios, tampoco frescos. Había marcas, mordidas, fragmentos partidos con fuerza. Iván intentó bromear, pero su voz sonó fuera de lugar. Siguieron avanzando y los restos se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo huesos pequeños, había cráneos de animales, mandíbulas abiertas, costillas completas. El túnel tenía rasguños largos en las paredes, no rectos, no parejos, como si algo hubiera pasado ahí muchas veces, rozando el concreto al moverse. Elena levantó la linterna y se quedó quieta. ¿Escucharon eso? No fue un golpe, no fue un ruido claro, fue un cambio. El sonido del agua por un instante desapareció, como si algo más hubiera ocupado ese espacio. Iván giró lentamente, alumbrando hacia atrás. Nada. Pero cuando bajó la linterna,
Los vieron. 2 reflejos amarillos, lejos, a la altura del túnel. Desaparecieron al instante. Debe ser un animal, dijo Iván, aunque ya no sonaba tan seguro. Caminaron unos metros más y los reflejos volvieron a aparecer. Más atrás. No se movían rápido, no huían, solo estaban allí, observando. Iván bajó la linterna lentamente después de ver los reflejos. No dijo nada de inmediato, como si necesitara comprobar que lo que había visto no era solo un truco de la luz. Nadie se movió. El drenaje parecía el mismo de antes, mismo túnel, mismas paredes húmedas, mismo piso irregular. Pero el ambiente ya no era igual. El aire se sentía más pesado, como si costara un poco más llenarse los pulmones. Iván dio un paso hacia adelante, luego otro. Los reflejos no aparecieron. Eso, en lugar de tranquilizar, los puso más tensos. Lo que más inquietaba no era ver algo, sino no escuchar nada. El agua seguía ahí, pero su sonido era irregular. A ratos parecía apagarse, como si algo interrumpiera el flujo. Mateo caminaba contando pasos en silencio. No lo decía en voz alta, pero llevaba la cuenta para no perder la referencia. Elena no dejaba de voltear hacia atrás, no por miedo inmediato, sino porque tenía la sensación de que el túnel se había vuelto más largo, como si la distancia entre ellos y la salida ya no fuera la misma. A medida que avanzaban, los restos cambiaron. Ya no estaban dispersos. Ahora parecían acumulados en ciertos puntos, como si algo los hubiera arrastrado ahí con intención. Había huesos largos, mandíbulas completas, cráneos partidos. El olor era más fuerte en esas zonas, seco, antiguo. Iván dejó de bromear por completo. Caminaba serio, con la linterna firme, pero cada vez más atento a lo que no se veía. El primer movimiento no fue claro. No fue una sombra cruzando el túnel, ni una figura saliendo de la oscuridad. Fue algo más sutil. Cuando Mateo giró la linterna hacia una de las paredes, la textura del concreto parecía cambiar. Solo por un segundo, como si algo se hubiera apartado del lugar justo antes de que la luz llegara. Elena se quedó quieta, no dijo nada, solo levantó la mano, pidiendo que se detuvieran. Esta vez los ojos no estaban tan lejos. No aparecieron de golpe. Se fueron formando poco a poco, a medida que la linterna recorría el túnel. 2 puntos amarillos, a la altura de una persona. No parpadearon, no se movieron, solo reflejaron la luz, y luego desaparecieron cuando Iván bajó la linterna. Nadie necesitó decir nada. Ya no había dudas de que algo los estaba siguiendo. Cuando la silueta se dejó ver, no hubo gritos. Era alta, más de lo que esperaban. El cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro, pegado al cuerpo, como si siempre estuviera húmedo. No caminaba encorvada, pero tampoco erguida del todo. Se movía despacio, con pasos seguros, sin hacer ruido. No parecía tener prisa, y eso fue lo más inquietante. Iván fue el primero en decirlo, con la voz baja, controlada. Regresemos. No fue una orden, fue una necesidad. Dieron media vuelta y empezaron a caminar más rápido. No corriendo, todavía no. El túnel parecía igual, pero no lo era. Pasaron por un punto que Mateo estaba seguro de haber visto antes. Luego otra vez. El drenaje no se sentía circular, pero algo en el recorrido no encajaba. La criatura seguía ahí, siempre detrás, siempre a la misma distancia. No aceleraba cuando ellos aceleraban, no se acercaba cuando se detenían, como si supiera que el lugar ya estaba haciendo el trabajo por ella. Elena fue quien lo entendió primero. No estaban perdidos por accidente. El drenaje no los estaba dejando salir. Caminaron más rápido, luego demasiado rápido para un lugar así. El agua salpicaba bajo sus pasos y el eco ya no ayudaba. Al contrario, confundía. Iván intentaba recordar giros, desniveles, marcas en las paredes. Pero todo empezaba a verse igual. El mismo concreto manchado, las mismas grietas, el mismo olor. Mateo se detuvo de golpe y miró alrededor.
Estaba seguro de que ya habían pasado por ahí. El mismo montón de huesos, la misma mancha oscura en la pared. No lo dijo en voz alta de inmediato, pero cuando lo hizo, nadie lo contradijo. Habían caminado en círculo. Ahí fue cuando el miedo dejó de ser abstracto. Ya no se trataba de la criatura, ni siquiera de los huesos. Era la posibilidad real de quedarse allí. Elena empezó a respirar rápido, intentando controlarse sin éxito. No lloraba, pero el cuerpo ya no le respondía igual. Iván volvió a levantar la linterna hacia atrás. La figura seguía ahí, no más cerca, no más lejos, como si el tiempo dentro del drenaje no funcionara igual para todos. Fue un detalle mínimo el que lo salvó. Mateo notó una corriente de aire distinta, no más fuerte, solo diferente. Un hilo frío que no venía del fondo, sino de un costado. No parecía una salida clara, solo un cambio en el aire. No hubo discusión. Giraron por ahí casi por reflejo. El túnel se estrechó. El piso cambió de textura. El sonido del agua se volvió más cercano. Y entonces, muy lejos todavía, vieron algo que no habían visto en mucho tiempo. Un cambio en la oscuridad. No fue una luz clara. No fue un rayo directo del sol, fue un tono distinto, un gris que no pertenecía al túnel. Corrieron sin mirar atrás. Ya no importaba el ruido, ya no importaba caerse. Cuando salieron, el contraste fue violento. El sol de la tarde los cegó. El aire se sintió liviano, casi irreal. Cayeron de rodillas sobre la tierra, respirando como si acabaran de salir del agua. Tardaron unos segundos en atreverse a voltear. La entrada al drenaje estaba ahí, oscura, inmóvil. Y dentro, a unos metros de la salida, la figura se dejó ver una última vez. El pelaje húmedo, la silueta alta, los ojos amarillos reflejando la luz, pero sin cruzarla. No dio un paso más. Se quedó ahí, en el límite exacto donde la oscuridad terminaba. Luego retrocedió lentamente hasta desaparecer. No fue alivio inmediato lo que sintieron. Fue algo distinto. La certeza de que no habían escapado de algo que los perseguía, sino de algo que pertenecía a ese lugar. La criatura no necesitaba salir. No lo intentó. No lo necesitaba. Porque ese drenaje era su mundo. Y ellos solo habían entrado donde no debían. Nunca regresaron. Nunca hablaron del tema con ligereza. A veces, Iván todavía sueña con túneles que no terminan. Mateo evita lugares cerrados sin darse cuenta. Elena no entra a ningún sitio del que no vea claramente la salida. Porque aprendieron algo simple. Que no importa si afuera es de día. Que no importa cuánta luz hay en el mundo. Hay lugares donde la luz no entra. Y cosas que no necesitan salir de ahí. Hasta aquí llegamos esta noche. Las historias que escuchamos hoy tienen algo en común. No hablan de gritos ni de carreras sin sentido. Hablan de lugares que no están vacíos y de personas que entraron pensando que no pasaría nada. Explorar no siempre significa buscar algo. A veces significa cruzar un límite sin darte cuenta y entenderlo cuando ya estás del otro lado. Si te quedas escuchando hasta aquí, gracias por acompañarnos en este espacio. Este podcast existe para contarse con calma, sin prisas y sin exagerar lo que no hace falta. Y también para escuchar experiencias. Si alguna vez entraste a un lugar abandonado, si viviste algo que no pudiste explicar, o si conoces una historia que merezca ser contada, puedes dejarla en el correo que aparece en la descripción del video. Leemos todo con respeto. También nos puedes decir qué tipo de historias te gustaría escuchar en los próximos episodios. Yo soy Alejandro. Y yo, Jonathan. Esto fue Voces en la Noche. Un podcast de Entre Sombras.